Buenas tardes, ¿cómo se encuentran esta tarde de noviembre? Espero que súper bien. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. A los que nos acompañan, hoy tenemos de nuevo a la licenciada Zaira Mora, quien nos hablará hoy acerca del régimen simplificado. En otros programas anteriores habíamos tocado el tema del régimen especial agropecuario. Hoy el que vamos a ver es el otro, el régimen simplificado. Zaira, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, buenas tardes a todos, siempre es un gusto compartir estos temas. Le recordamos la dinámica como siempre. Si lo están viendo en vivo, por favor nos dejan sus preguntas y les vamos a ir respondiendo conforme ingrese. Y para quienes nos ven en diferido, les pedimos por favor que nos escriban a info@actualidadtributaria.com y nos hagan llegar sus consultas. Comencemos con lo más básico. ¿En qué consiste el régimen simplificado? Claro. El régimen de tributación simplificada es una forma en la que los pequeños contribuyentes pueden colaborar con el Estado por medio del pago de sus impuestos, pero de una forma mucho más sencilla que el régimen tradicional. Es un régimen en el que se van a flexibilizar algunos de sus deberes, comenzando por ejemplo con el tema de que no deben de llevar una contabilidad formal como usualmente debemos de llevarlos quienes estamos en el régimen tradicional. Ellos van a llevar un libro de compras que es mucho más sencillo, donde van a ir anotando sus actividades. Se flexibiliza también el tema de su declaración, puesto que la misma va a ser en una sola declaración. Ellos van a poder presentar su proporción de impuesto de valor agregado y su proporción de impuesto de renta, quebrando así los periodos fiscales de estos dos impuestos si estuviéramos en un régimen tradicional. De manera que van a tener operaciones en un periodo fiscal de trimestre y van a presentar declaraciones de manera trimestral. Así que es una forma de flexibilizarlo. Lo que se espera es que los contribuyentes de este régimen colaboren en alguna medida con su pago de impuestos, pero no es algo tan fuerte, tan robusto ni tan drástico como los que estamos en un régimen ordinario. Ok, ¿podemos abordar tal vez un poco más las diferencias entre ambos regímenes? Claro. Ok, por ejemplo, si estuviéramos hablando del impuesto de renta en utilidades, todos nosotros debemos esperar el periodo fiscal anual para poder determinar cuáles fueron nuestras utilidades y a partir de las utilidades establecer cuál es la tarifa a cobrar y el cálculo de impuestos. Para esto necesitamos tener certeza de cuáles son nuestros ingresos, necesitamos tener certeza de cuáles son nuestros gastos y de estos gastos cuáles van a ser los gastos deducibles que vamos a poder aplicar para llegar a la autodeterminación del impuesto de renta. En el régimen simplificado nada de eso existe. En el régimen simplificado lo que va a ser relevante es cuál es la cantidad de compras que el contribuyente realizó durante su periodo fiscal, que es trimestral, para conocer cuál es el monto al que le vamos a aplicar el impuesto. Aquí no vamos a tener créditos fiscales en impuesto al valor agregado, no vamos a tener gastos deducibles. Lo único que necesitamos conocer es cuál es el monto de compras y sobre ese valor aplicamos los factores que la administración tributaria nos dé y tenemos ya listo el impuesto. Así que por ahí hay un tema muy importante de diferencia entre un régimen y otro. ¿Quiénes pueden inscribirse a este régimen? Sí, esto es interesante porque no todos podemos ingresar al régimen de tributación simplificada, sino que existe una lista específica de quiénes son los que sí pueden ingresar al régimen. Por ahí tenemos, por ejemplo, comerciantes minoristas, sodas, restaurantes, cafeterías, los bazares, floristerías, zapatería artesanal, fábrica de botones o de elementos de este tipo de estructuras. Tenemos también a los taxistas, que es un régimen que pocas veces utilizan, pero lo tienen a su disposición y podrían hacer uso de él. También tenemos a los pescadores artesanales. Tenemos pescadores artesanales de pequeña escala y pescadores artesanales de mediana escala, es decir, aquellos que tienen un permiso para operar en 3 millas o 40 millas desde la costa. Entonces, estos son quienes pueden ingresar al régimen. Si algún contribuyente tuviera en su actividad lucrativa una de estas actividades, pero además cuenta con otra actividad lucrativa que no está dentro de este listado,
se le elimina la posibilidad de poder accesar al régimen. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo soy profesional independiente, brindo mis servicios en asesoría legal, pero además tengo una floristería. No es cierto, pero no importa. Vamos a utilizarlo de ejemplo. Si yo tuviera una floristería, la floristería está dentro de las posibilidades de ingresar al régimen simplificado. Pero como además me dedico a dar servicios legales, tengo una actividad que sí está permitida en el régimen y otra que no. Por lo tanto, ya no puedo ingresar al régimen, ¿verdad? Por el contrario, si tuviera dos actividades permitidas ambas en el régimen simplificado, sí podría ingresar. Eso sí, con la observación de que ambas actividades deben de realizarse en el mismo local comercial. Entonces yo puedo tener la venta de flores y también puedo tener un pequeño bazar. Bueno, las dos son permitidas en el régimen y entonces puedo operarlas siempre que esté utilizándose el mismo sitio. ¿Cuál es el proceso para inscribirse? Quien no esté inscrito todavía y esté interesado. Es importante señalar que el régimen de tributación simplificada es un régimen voluntario, ¿verdad? O sea, la administración no me dice que si yo estoy en esta actividad tengo la obligación de ingresar al régimen, de manera que el que desee de manera voluntaria ingresar al régimen debe de inscribirse por medio del formulario D140, que es el que llenamos todos los contribuyentes para poder dar inicio a nuestras actividades lucrativas. En el D140 lo que debe de indicar es que es una actividad en el régimen simplificado. Es muy importante decirle a quienes están en el régimen o a quienes desean ingresar voluntariamente a él, es muy importante cuando ustedes hacen esta inscripción en el D140 de que impriman esa boleta de inscripción en el régimen. Es usual que los inspectores de la administración tributaria ingresen a los sitios que podrían estar en régimen simplificado y verifiquen si efectivamente tenemos esta constancia inscrita, y si no la tenemos podríamos someternos a sanciones. Así que si se van a inscribir voluntariamente, impriman ese documento de constancia y déjenlo a la vista donde los clientes y las autoridades puedan darse cuenta que estamos en un régimen especial. Perfecto. Hablemos un poquito sobre las ventajas y las desventajas de este régimen. Creo que ya has abordado algunas que son evidentemente la simplificación, pero ahondemos un poquito más. No hay duda, Marjorie, que la primer ventaja y la máxima ventaja que existe es que el pago del impuesto es muy reducido. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en un régimen de tributación tradicional, ordinario, tarifas del 20 y del 30% para poder tributar. Aquí estamos hablando de factores que vamos a aplicar sobre las compras realizadas y son factores, por ejemplo, de 0.10, de 0.20, estamos hablando de un 1, de un 2% de tarifas de tributación, lo que genera la mayor ventaja de estar en este régimen. Si bien es cierto, se simplifican otros trámites como no tener que llevar contabilidad, no tenemos que llevar el manejo de inventarios para efectos fiscales. Claro que sí, para efectos de comercio y de administración, ¿verdad? Pero se simplifican todos estos otros factores que llevamos en un régimen ordinario. El más relevante, el más importante es el ahorro fiscal que un contribuyente puede encontrar cuando utiliza el régimen simplificado. A mí me parece que alguien que tenga la posibilidad de estar en el régimen y no lo utilice, está siendo un mal administrador de sus recursos, porque podría encontrar un ahorro fiscal importante con solo trasladarse al régimen simplificado, siempre y cuando cumpla requisitos, porque de eso no hemos hablado, ¿verdad? Sí, les voy a contar el régimen simplificado y estas ventajas que tiene, y el principal, que es encontrar ahorro fiscal. Es un buen régimen, es algo recomendado, pero el contribuyente tiene que tener claridad de que debe de cumplir una serie de requisitos. Entonces, para poder ingresar al régimen, necesitamos, primero, que la actividad que va a desarrollar esté en este listado que conversamos. Si no es una actividad permitida, pues no puede entrar al régimen. ¿El listado lo podemos encontrar en la página de Hacienda? En la página de Hacienda lo pueden encontrar, y en la resolución del régimen simplificado de comercio para minoristas, ahí lo pueden encontrar también. En la página de actualidadtributaria.com, en la biblioteca, pueden encontrar también esta resolución y este reglamento. Ahora, el segundo requisito es que las compras que realiza el contribuyente no pueden exceder de 150 salarios base en un año. Ok, entonces,
Si el salario base está este año, vamos a hacer el cálculo, en este momento está en 446.200, si no me equivoco, 150 salarios base son 66.930.000. Entonces, un contribuyente que sus compras no supere este valor puede ingresar al régimen. Es por eso que a veces encontramos restaurantes que están en el régimen simplificado y otros que no lo están. Y uno dice, ¿por qué? Si hacen lo mismo, uno está y otro no. Es por la cantidad de cumplimiento o no de los requisitos. Entonces, el primero es cumplir con la cantidad de compras que realizan en el año. El segundo requisito es que el contribuyente no debe de tener más de 5 empleados que le ayuden a realizar la gestión. Entonces, si tenemos la floristería, o si tenemos la panadería, o si tenemos el bazar, el contribuyente inscrito es la primera persona y puede optar hasta por 5 más que le colaboren. Aquí es importante decirles que en alguna jurisprudencia se ha encontrado que, por ejemplo, un inspector fiscal visita el sitio y encuentra que hay 6 personas. Levanta un acta y se inicia un proceso de sanción porque están incumpliendo con los requisitos y además entonces desean que se regrese la contribuyente o el contribuyente al régimen ordinario. Y en algunos casos el contribuyente lo que argumenta es que es su familiar, es que es mi esposa, es que es mi hijo. Yo tengo a los 5 empleados que me colaboran, pero además mi esposa o mi hijo estaba aquí. La jurisprudencia ha sido clara. Son el contribuyente y 5 personas más, con independencia si existe parentesco o no. Entonces hay que tener cuidado. Si nuestro hijo o nuestro familiar trabaja ahí, debe ser uno de los que está contemplado dentro de los 5. Otro requisito que se tiene que cumplir es respecto a la cantidad de activos fijos que tenga el contribuyente. Entonces, el valor de los activos fijos que se requieren para generar la actividad que se está desarrollando no puede superar los 350 salarios base. Si cumplimos estos requisitos, podemos ingresar al régimen. Como hablábamos que el régimen es voluntario, también entonces, estando en el régimen, comenzamos a darnos cuenta que nuestras compras comienzan a crecer, que el negocito se está haciendo más grande, de que estamos adquiriendo mayores activos de los que requiere el régimen. Entonces, de manera voluntaria también nos desinscribimos de este régimen en el formulario de 140, pero esta vez en el que se llama la versión de modificación de datos, nos desinscribimos y regresamos al régimen ordinario. Eso quiere decir que yo estando en ese régimen, Hacienda me puede pedir que me desinscriba, ¿cierto? Sí, Hacienda puede solicitar, o más bien podría ordenarnos salirnos del régimen cuando ella se da cuenta que estamos incumpliendo, ¿verdad? Entonces, la administración tributaria sabe cuáles son nuestras compras. Si estamos comprando adecuadamente, cada uno de nosotros tiene las compras que hace a sus proveedores por medio del registro de facturación electrónico. Es decir, que la administración conoce el pequeño contribuyente que está en el régimen simplificado cuál es el volumen de sus compras, cuál es el monto de sus compras. Si llega a determinar o a conocer que uno de los requisitos está siendo incumplido, la administración tributaria nos obliga a reclasificarnos en el sistema tradicional. Y nos sanciona. Nos sanciona. Primero nos va a sancionar con la sanción del artículo 78 del Código de Normas, que es por no estar debidamente inscritos, por no haber realizado la modificación en tiempo. Y hay otra sanción que es más dura, y es que al trasladarnos al régimen ordinario, Hacienda desconoce el impuesto del valor agregado que hemos pagado por la mercancía que tenemos en la bodega o por la mercancía que tenemos en el inventario dispuesta para vender. Entonces no podemos utilizar ese crédito fiscal para la autodeterminación del impuesto al valor agregado ahora que somos trasladados al régimen ordinario. Y tampoco podemos utilizar ese impuesto pagado como un costo o como un gasto en nuestra declaración de renta. En otras palabras, el impuesto que pagamos por aquellos bienes que adquirimos para producir o aquellos bienes que tenemos en inventario para ser revendidos, vamos a perder el impuesto pagado porque la administración no lo va a reconocer y se le va a llamar a esto una reclasificación de oficio. Es cierto que en este régimen no estamos obligados, o las personas o empresas que están en este régimen no están obligados a emitir factura electrónica. Perdón, sí, factura electrónica, claro. Sí, este tema siempre ha dado
controversia y algunos en el régimen simplificado aseguran que no tienen que dar facturas, otros aseguran que sí tienen que dar facturas. Lo que ocurre es que la forma en la que están redactadas estos reglamentos llevan a la confusión. Entonces, el primer documento que tenemos de régimen simplificado indica que no hay obligación de entregar factura autorizada, excepto cuando el cliente lo solicita o cuando lo que vendemos tiene un valor igual o superior a un 5% de un salario base. Entonces, a casi todos se nos olvida eso, ¿verdad? Y los del régimen lo que decimos es, no tenemos obligación de dar factura, y cuando alguien nos pide, le damos una factura que no es autorizada. Okay, si seguimos leyendo, el reglamento va después, más adelante nos va a decir que el régimen simplificado no tiene obligación de dar factura electrónica, ¿verdad? Pero que sí tiene que emitir un comprobante cuando su cliente requiere ese comprobante. Y es que, Marjorie, si nosotros estamos en el régimen ordinario y, por ejemplo, pasamos a comer a una soda o a un pequeño restaurante, ese gasto que requerimos sea gasto deducible en nuestra renta, debe de estar soportado en una factura electrónica para poder utilizarlo como gasto deducible. Entonces, ¿qué ocurre si yo voy a comer a un lugar donde me dicen yo no tengo obligación de dar factura electrónica porque estoy en el régimen simplificado? De manera que para resolver estos problemas, porque también el régimen simplificado podría sufrir un perjuicio si le decimos usted no tiene obligación de dar factura electrónica, pero los clientes la requieren, había que buscarle una solución al régimen simplificado y el tema de la facturación electrónica. Lo que ocurrió es que la última resolución de factura estableció una nueva figura que no teníamos antes y determina que ahora existe la figura del emisor-receptor no confirmante. Okay, entonces recordemos que el emisor es quien emite factura, receptor es quien acepta la factura y se le agrega el no confirmante. Esto se hace específicamente para que quienes están en el régimen simplificado, quien desee voluntariamente entrar a facturación electrónica, pueda adquirir el sistema para emitir su factura de venta en una factura electrónica, para que ahora sí, si nosotras vamos a esa sodita, nos puedan dar una factura electrónica y nosotros podamos utilizarla en nuestro sistema. Ahora, no están obligados, ¿verdad? Es una posibilidad que se les abre a aquellos que deseen no tener este conflicto de que sus clientes estén solicitando factura autorizada y no tenerlo. Sin embargo, por eso les digo que el tema se hace controversial y hay tantas diferencias, porque por otra parte, también la resolución del régimen simplificado dice que cuando el contribuyente del régimen no emita factura electrónica no está obligado a hacerlo, pero sí está obligado a entregar un documento, no factura electrónica, pero sí un documento que tiene que tener una serie de requisitos. Primero debe decir que es factura, debe de llevar el nombre de quien compra, debe llevar el nombre de quien vende, debe de indicar que está comprando, o sea, es como tener una factura, pero no es electrónica. En este caso, nos tocaría a nosotras llevarnos ese documento físico, ingresar a nuestro propio sistema de facturación electrónico y emitir una factura de compra, ¿verdad? Que es la otra figura que se introdujo en la resolución de factura electrónica. Así que vean qué difícil dar una única respuesta. Entonces, finalmente, ¿están o no están obligados a emitir factura electrónica? No están obligados a emitir factura electrónica, pero sí tienen que entregar cuando el contribuyente la pida, cuando las compras sean mayores a un 5% de un salario base, y en todos los casos debe de cumplir con el requisito que dice el reglamento de estos datos para que quien compra pueda emitir la factura de compra. Muy bien. Alexander Arias nos pregunta, gracias Alexander por acompañarnos esta tarde. Una persona que fue trasladado al régimen tradicional en actividad de venta artículos usados, ¿cómo hace para registrar sus compras si lo que hace es comprar artículos en ventas de garaje? A ver si le entiendo, Alexander. Bastante específico. Sí, aquí lo que ocurrió es que tenía una actividad en el régimen simplificado y le entiendo en la pregunta que la administración tributaria lo está reclasificando a una actividad ordinaria. Si estamos en una actividad ordinaria, para que sus compras puedan registrarse adecuadamente en el régimen de utilidades, de renta de utilidades, es necesario que cuando compre con facturas autorizadas. Porque recuerden que es la única forma en que vamos a poder, en el régimen tradicional, poder demostrar cuáles son nuestros gastos. Entonces, a quienes le estén vendiendo, deben de venderle con factura autorizada.
Si quien le estás realizando la venta no tiene la obligación de emitir factura electrónica y es lo que le están diciendo, entonces que le muestren cuál es el soporte y cuál es el fundamento para poder analizar que efectivamente no tengan esa obligación. Porque recuerden que la reforma crea un régimen especial para venta de bienes usados. Entonces, si él está adquiriendo de quienes están en este régimen, pues hay que revisar si efectivamente no tienen esa obligación. Pero de manera general, todos los que hacemos compras a proveedores necesitamos que estén en factura autorizada. Claro. Tenemos dos últimas consultas rápidamente antes de terminar. ¿Cómo se calcula el impuesto y cuándo se debe presentar la declaración? Ok, el impuesto se calcula sobre la base de compras que les venía diciendo hace un momento. Entonces, en el caso de las compras, lo que hacemos es conocer cuál es el monto de compras realizadas durante el trimestre. La ley dice que debemos de llevar un libro en el que semana a semana vamos indicando cuáles son esas compras. Estamos hablando de compras de aquello que necesitamos para producir lo que vendemos o de lo que compramos para revender, ¿verdad? Incluida, en el nuevo reglamento se incluye la mano de obra. Entonces, nosotros anotamos cuáles son esos valores de compras y vamos a calcular el impuesto aplicando el factor que nos haya dado tributación cuando nos inscribimos en el régimen. Entonces, por ejemplo, si yo estoy registrada en una actividad y me dice la norma o me dice la administración tributaria en la inscripción que mi factor es del 0.10, entonces yo voy a coger el monto de las compras del trimestre y lo multiplico por 0.10. El valor que esto me dé es el impuesto que tengo que pagar por renta. Y en esa misma declaración tengo que sumar todas las facturas de compra que llevaban IVA, incluido el IVA, lo debo de totalizar, y sobre este valor voy a aplicar el factor que me dio la administración para el IVA, que pudo haber sido de 0.2, por ejemplo. Entonces, calculo el factor de renta, calculo el factor del impuesto al valor agregado, y estos dos resultados sumados es el total de impuestos que yo voy a pagar, ¿verdad? Lo debo de llenar en un formulario que se llama el D105, es el formulario del régimen simplificado, y como les decía que el periodo es trimestral, la declaración también se hace de manera trimestral. El primer trimestre es enero, febrero y marzo, presentamos declaración 15 de abril. Segundo trimestre, abril, mayo, junio, presentamos declaración 15 de julio y así sucesivamente. Muchísimas gracias de verdad, Zaira, por todos tus conocimientos hoy. Antes de despedirnos, recordarles que tenemos dos seminarios para la próxima semana. Sería el 19 de noviembre, cierre fiscal, que ya lo tenemos encima, y el 21 de noviembre tenemos D151 y demás declaraciones informativas a que nos enfrentamos este año 2019. Si tienen alguna consulta, 2248-4822 o el correo info@actualidadtributaria.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.